Amada iglesia, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, ¿qué tal si saluda al hermano que está a su lado y le da un fuerte abrazo esta mañana? Le obsequia una linda sonrisa. Y mientras que usted saluda y le regala esa sonrisa a la persona que está a su lado, es tiempo también para saludar a toda la amable audiencia, teleaudiencia que nos sigue ese servicio de oración al Señor a través de TV Alianza, no solamente en Colombia, sino también en otros países del mundo donde tenemos ya muchos seguidores y les damos un cordial saludo desde este lugar. Amén. Muy bien, vamos esta mañana a estudiar un importantísimo tema que en esencia es la segunda parte del tema que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que vimos hace 8 días? La integridad en el decoro, ¿cierto? Ese fue el tema, un tema que sé que para algunos fue muy importante, para la mayoría, y hoy vamos entonces a hablar de un tema que es complementario a este, y es cómo administrar de manera íntegra los recursos que Dios nos presta. Cómo administrar de manera íntegra los recursos que Dios nos presta. Señor, queremos darte muchísimas gracias. Hemos pasado un hermoso tiempo, Dios, adorándote a través de los cánticos, a través de la música, a través del privilegio de poder orar por las necesidades de otros hermanos y hermanas. Y qué bendición y qué privilegio el saber que podemos confiar en ti, que podemos echar nuestras cargas, nuestras necesidades, como lo dice tu palabra. Y ahora queremos, Señor, continuar adorándote a través del estudio de tu palabra, Señor. Esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que nos ayuda, que nos guía, que nos nutre, que nos da la posibilidad de entender tu propósito, Señor, para nosotros. Y queremos que en esta mañana nos des sabiduría, nos des inteligencia espiritual para asimilar, para ser animados y confrontados por tu palabra, pero también para que esa palabra produzca cambio para la gloria y la honra tuya, Señor. Por eso te damos muchísimas gracias en esta mañana y te pedimos que nos enseñes, que nos nutras con tu palabra, que podamos crecer en la comprensión de tu propósito, Señor, para que en todo tengas tú la preeminencia, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra integridad, de la cual hemos estado hablando durante estos últimos sermones, es una palabra latina que en esencia, la palabra integritas o integratis, cualquiera de los dos términos en el latín, hablan de buen estado. La palabra integridad en su esencia etimológica significa buen estado, algo robusto. Y de allí se deriva un adjetivo muy interesante en el latín, que es el adjetivo integer. Integer significa intacto, entero. Integer significa no tocado o no alcanzado por algo malo. De ahí que la integridad es todo aquello que vuelve a su estado original, a su estado que no ha sido tocado por nada absolutamente malo o algo dañino. Por eso esta mañana, cuando hablamos de integridad, nos vamos a referir a cómo volver al origen de las cosas, a lo que tenía su estado original. Y por eso es muy importante entender que la integridad en los recursos es un asunto del cual a veces no tenemos o solemos no darle la importancia que tiene, pero que realmente la tiene. Déjeme iniciar esta mañana esta charla hablando acerca de la importancia que tiene una percepción de un hombre llamado Maslow, del cual se deriva. Maslow es un personaje que trabajó primero haciendo una serie de situaciones a nivel de la economía, y de ahí se deriva un instrumento que se denomina la pirámide de Maslow.
Y la pirámide de Maslow básicamente nos muestra cuáles son las principales realizaciones que nosotros tenemos como seres humanos, cuáles son las necesidades en el uso de los recursos. Y entonces en la base de la pirámide de Maslow dice que las necesidades básicas suyas y mías son la alimentación, ¿qué más? El agua, el aire y el descanso. Esas serían como las necesidades esenciales que son las mismas que la Biblia habla en la carta a Timoteo. Básicamente nosotros tenemos que tener sustento, abrigo, alimento, y ahí esa es la base, y cuando uno tiene eso entonces se siente realizado, básicamente realizado. Maslow también nos dice que hay un segundo estrato en esa pirámide, que es el estrato de la seguridad, lo que brinda seguridad al hombre. Y entonces en esa segunda escala encontramos entonces ya la salud. ¿Qué otra cosa? El empleo, muy bien. ¿Qué otra cosa? La seguridad, el hecho de saber que estamos seguros, la casa y básicamente tener un núcleo familiar. Eso, según Maslow, brinda seguridad al ser humano. Y entonces note que tanto en la primera y segunda escala de lo que ustedes están viendo en su pantalla, ahí necesitamos, y ahí es donde muchas veces no tenemos buena integridad. Una tercera etapa que Maslow plantea en su pirámide es el aspecto de la afiliación, es decir, qué es lo que a nosotros nos da un ancla en la vida. Y ya en el aspecto de afiliación está la amistad, el afecto, pero también la intimidad sexual y genital. Ese aspecto de la afiliación produce también un aspecto muy importante que debe ser administrado. Si no hay un buen afecto, la administración se pierde. En la cuarta casilla, en la cuarta escala de Maslow, en orden ascendente, está el reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos ser reconocidos. Y entonces Maslow propone entonces que necesitamos tener personas que nos brinden ¿qué cosa? Confianza. ¿Qué otra cosa entonces dice Maslow? Respeto, y que esas dos cosas, el respeto y la confianza, nos van a proporcionar alguna situación de éxito. Eso implica reconocimiento. Y en la punta de la pirámide está la parte de la realización. Entonces en la realización hay varios aspectos que son importantes y que hay que tener en cuenta. Está la creatividad, está la falta de prejuicios, el andar sin prejuicios, y por último la aceptación. Este esquema de Maslow, que se utiliza mucho en administración, se utiliza mucho en las ciencias económicas y también en la psicología, nos muestra entonces toda el área de recursos que nosotros tenemos que administrar. Esta pirámide de Maslow muestra todo lo que usted y yo tenemos que administrar en la vida. Y por eso ahí en toda esta pirámide se necesita tener integridad. Así que bienvenidos a este importante tema sobre la integridad en el uso de los recursos. En primer lugar, quiero invitarlos para que veamos que la primera área donde nosotros tenemos que administrar y donde tenemos que aplicar la integridad es a la propia existencia que Dios nos presta. Entonces la primera cosa que tenemos que aplicar la integridad es a la existencia que Dios nos presta. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios en primer lugar en el uso del cuerpo. Vamos a ir a la Biblia, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un pasaje supremamente conocido por la mayoría de nosotros. Y vamos a hablar entonces de que nosotros debemos ser obedientes en el uso del cuerpo. Es decir, que el cuerpo nuestro necesita un cuidado integral. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 6, los versículos 19 y 20, Pablo, después de estar hablando acerca de algunas preguntas acerca de la importancia del cuerpo, y más adelante vamos a explicar por qué el cuerpo, Pablo hace dos preguntas importantes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo, el cual, note,
es decir, el Espíritu Santo está ¿qué? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, ¿de qué manera? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Mis hermanos, aquí Pablo va a trabajar un tema muy importante. Ustedes saben que la iglesia en Corinto tenía unas influencias tremendas del creciente gnosticismo del siglo I. Había que enfrentar a varias escuelas, no solamente gnósticas, que habían salido del cristianismo, sino también había que enfrentar escuelas como los epicúreos. Había que enfrentar otro tipo de filosofías que estaban ahí, como los estoicos y el mismo hedonismo. Eran tres grandes escuelas que trabajaban conceptos totalmente diferentes acerca del cuerpo. Y entonces, una de las cosas que Pablo quiere tratar aquí es volver a retomar el concepto teológico tal y como está en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Corinto, como todo el mundo romano que tenía un trasfondo griego, había caído en el concepto de que el cuerpo era algo inferior, algo que tenía menos valor que lo espiritual. Y ese concepto se arraigó muy profundamente en la iglesia. Y curiosamente es un concepto que hoy, lamentablemente, está presente en muchos de los hermanos cristianos, en muchas denominaciones, de que lo importante es la parte espiritual y que el cuerpo finalmente pues no requiere mucho cuidado y que no hay problema con el uso que se haga del cuerpo, porque lo importante es el espíritu. Ese es un error teológico que hay que corregir. Es un error teológico que hay que decantar, porque el cuerpo no es algo inferior para Dios. Y Pablo lo está aseverando aquí. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Es decir, que el cuerpo juega un papel importante. Cuando somos redimidos, y la redención del cuerpo es algo cierto dentro de la estructura doctrinal de la iglesia, hay que tener un balance material y espiritual. Y por eso es importante entender que no es como dice Creciendo en Gracia, o como dice el neoplatonismo, que hoy en día está vigente en algunas iglesias, de que el cuerpo finalmente se va a destruir. Hermanos, la Biblia habla de la resurrección ¿de qué? Del cuerpo. Por tanto, la salvación es integral. Independiente de que usted sea dicótomo o tricótomo, que quede en la dicotomía o en la tricotomía, Dios redime la totalidad del ser. No redime solamente el alma, redime el cuerpo. Y por eso la obligación nuestra de cuidar el cuerpo es supremamente importante, porque es un recurso que Dios nos presta. Por eso dice que el cuerpo y el espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. El cuerpo no es suyo. Ese cuerpo no nos pertenece. ¿Ese cuerpo es de quién? De Dios. Por tanto, tenemos una situación muy importante aquí. Y entonces necesitamos sostener el cuerpo. ¿De qué manera? Teniendo una buena alimentación, purificando el cuerpo, cuidándolo, haciendo ejercicio, teniendo buen descanso. Pero desafortunadamente, quienes están enseñando esto esta mañana no es un buen ejemplo de eso. Tengo que aceptarlo. Yo estoy aprendiendo. Y de verdad, mucho más cuando estaba estudiando este tema, dije: yo tengo muchos errores en este sentido. Y yo confieso que no he sido diligente en el uso del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque hoy nosotros, casi todos los seres humanos, tenemos malos hábitos alimenticios que destruyen el cuerpo, que destruyen la salud, el buen funcionamiento del cuerpo. Todos nosotros hemos caído en una situación muy, muy impresionante, y vamos a mirar algunas imágenes que nos van a ayudar a eso. Hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. ¿Por qué? Por el producto de la inmediatez. Ahí tenemos un ejemplo. Esta hermana no pertenece a la congregación, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en las imágenes?
es lo que más nos gusta hoy en día a nosotros. Hoy nos gusta a nosotros lo rápido, lo grasoso, lo que tiene bastante salsa y tantos sabores. Y hoy la Organización Mundial de la Salud está sumamente preocupada porque el sobrepeso y la obesidad son ya una pandemia. Ya muchos de nosotros no tenemos conciencia de eso. Y por eso el ánimo esta mañana, hermanos, es a que nosotros examinemos los hábitos alimenticios. Mucha gente dice, pero es que no hay dinero para alimentarse bien. No, sí hay dinero para alimentarse bien. El problema es que no nos alimentamos bien por una razón muy sencilla. Porque hoy, a diferencia de nuestras madres y nuestras abuelas, nos da pereza pasar mucho tiempo frente a la estufa. Ese es el problema que hay hoy de la mayoría de amas de casa. Hoy las muchachas no quieren pasar mucho tiempo elaborando un buen sancocho, una buena sopa, un arroz, una buena carne en salsa, unas buenas salitas a la barbecue, en fin, a crear receta. No les gusta eso. O sea, la gente quiere simplemente hacer así y ya que el alimento esté. Muchas personas, y lo digo porque he hablado con muchas mujeres, dicen, a mí me fastidia la cocina. Me fastidia la cocina porque la cocina es desagradecida. Y es cierto, la cocina es muy desagradecida porque usted se puede gastar 2-3 horas preparando un buen plato y finalmente usted ve que todo su esfuerzo como que se fue y ni siquiera nadie le da gracias. Pero esa cultura de la inmediatez, esa cultura de lo saborizante, de lo artificial, es lo que está causando que muchos de nuestros hábitos cambien y el que sufre es el cuerpo. A muchos de nosotros, y yo lo digo estos días que mi esposa está en Bogotá, los muchachos les digo, hagan jugo, ahí hay jugo para hacerle. ¿Qué hacen los pelados? No, papá, ¿qué jugo? Una gaseosa, ¿sí? Y ese es el problema que tenemos. Nos da pereza pelar la guayaba, nos da pereza pelar el lulo, la mora ensucia toda la cocina, entonces más fácil que una gaseosa. Pero el problema con esos refrescos que ustedes están viendo ahí en las imágenes es que la cantidad de azúcar que el cuerpo asimila es mucho mayor. Hay un estudio muy interesante y es que cuando uno toma un vaso, por ejemplo, de Coca-Cola, la cantidad de cambios fisiológicos que se dan en los primeros 5 minutos en el organismo son tremendos. Hay toda una descarga tremenda que afecta el cerebro. Por eso es que la Coca-Cola y otras bebidas colas se vuelven adictivas y hay gente que no puede vivir sin eso. Entonces, mis hermanos, estamos envenenando nuestros cuerpos por la situación de no querer cocinar. Y eso obviamente va en dirección contraria a lo que el Señor dice, que nuestro cuerpo debemos cuidarlo porque el cuerpo no es nuestro. El cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Esta es una tendencia también que hay hoy en día. Otro de los grandes problemas de por qué tenemos tanto mal cuidado del cuerpo es porque hay mucho sedentarismo y curiosamente el sedentarismo está empezando mucho más en los niños. Hoy hay niños que no salen de casa, niñas que no salen de casa porque todo el día solamente están viendo programas o escuchando música o están con un control en la mano, pero no les gusta salir a un parque. Ya los juegos que teníamos muchos de nosotros de salir a echar aro en las calles, de jugar 5 huecos, de jugar al soldado libertado, de jugar a Jermis, de jugar una cantidad de juegos infantiles, de correr, de treparnos a los árboles. Un niño le dice, vaya trépese a ese árbol, y el niño lo mira a uno todo extraño. ¿Usted está loco? Le dice, it's crazy, ¿sí? ¿Está loco? ¿Sí? Uno le dice, caminamos a jugar al parque. Ay, no, para jugar fútbol aquí tengo FIFA 2010, 2011, 2015. Tengo en mi pantalla juegos de todos los que usted quiera. Todos los deportes los tengo en mi consola. Y es cierto. Pero el problema de eso es que estos jóvenes, estos niños, estos adolescentes, a la vuelta de 5 o 10 años van a tener una situación de sobrepeso y obesidad muy terrible. Hoy en día encontramos muchachos de 14, 15 años sufriendo del colon. ¿Por qué? Yo me acuerdo que el colon era una enfermedad que le daba a los viejitos ya a lo último, ¿sí? Pero hoy en día tenemos muchachos de 15, 20 años con problemas del colon. El problema
una mala administración del cuerpo. Entonces, ese sobrepeso, ese sedentarismo nos está matando. Ahora, ¿cuál es la solución? Ejercicio. El ejercicio. En eso tenemos, yo personalmente estoy luchando a brazo partido con eso porque quiero ser más constante en el ejercicio. Yo camino, troto ahí, pero me falta disciplina, y en eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Los esposos tienen que ayudar a sus esposas con esto, las esposas tienen que ayudar a esto, y yo celebro que yo he visto muchas parejas de la iglesia haciendo esto, y los felicito, hermanos, a que salgan como pareja a caminar, salgan como pareja de pronto a caminar 2-3 kilómetros. Eso es muy importante, porque eso, aparte de ayudar físicamente al organismo, también ayuda a la relación de la pareja. Es muy importante eso. Yo celebro que mi esposa es una persona que me ayuda mucho en esto. Ahora estoy desubicado porque no está, pero cuando ella viene me toca entrenamiento. Yo sé que se me acaban las vacaciones en eso y tengo que hacer ejercicio y ejercicio. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos que cambiar nuestros hábitos en eso, para tener una buena salud. El ejercicio no es sencillo, pero el ejercicio a la larga trae bendiciones también en esta administración del cuerpo. Muy bien. Debemos aplicar también la integridad a la existencia que Dios nos presta, cuidando también nuestra mente. Debemos cuidar también nuestra mente, porque es parte integral de la administración de esto. Vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 23, por favor. Efesios capítulo 4, el versículo 23. La palabra de Dios dice: y renovaos, es decir, que haya un cambio en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Recordemos que el hombre es un ser integral, y tenemos que examinar también que el recurso de la mente, del corazón, es un recurso que es dado por Dios para nuestra administración. Es decir, que debemos revisar mucho el contenido de nuestra parte espiritual. Es decir, tenemos que mirar qué estamos nosotros, por ejemplo, leyendo, de qué estamos llenando nuestro corazón. Y es muy importante que la salud del ser humano es integral. Y yo quiero preguntarles esta mañana, ¿cuántos de ustedes están leyendo, por ejemplo, un libro esta mañana? Este año están leyendo un libro. Muy bien, hay un buen número. Hermanos, por favor, los que no están leyendo un libro, háganlo. Eso, hermano, es una bendición para nosotros, el poder llenar nuestro intelecto, nuestra mente, la parte emocional, con cosas nuevas de conocimiento. Hay muy buenos libros, aparte del libro que se supone que estamos leyendo todos los días, que es la Biblia. Es importante que nosotros estudiemos diariamente la palabra de Dios. Mire, el no hacer el estudio permanente de la palabra de Dios modifica lo que hay en nuestra mente. Cuando usted estudia la palabra de Dios de manera consistente, entonces su mente cambia, sus pensamientos cambian, su orientación cambia, su cosmovisión cambia, la manera de percibir las cosas es transformada. Por eso yo quiero animarlos a que usted en este segundo semestre que queda se proponga cambiar el hábito de decir: bueno, voy a ir por lo menos todos los martes a estudiar la palabra del Señor en el templo, o voy a matricularme en un curso del Instituto Bíblico este semestre. Hermanos, necesitamos cambiar y llenar y nutrir también nuestra mente, porque es un recurso que Dios nos presta. El contenido de nuestra parte espiritual es importante, porque es la que maneja nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es importante crecer en el conocimiento intelectual, es importante hacerlo. Eso regula la orientación de nuestros proyectos de vida. Nosotros tenemos que examinar diariamente qué estamos viendo, por ejemplo, en la televisión, qué tipo de películas nosotros vemos en familia, vemos como pareja, qué programas están entrando a nuestro hogar, porque cada programa, cada imagen audiovisual que usted ve, de una u otra manera, está entrando a su mente, y de lo que usted alimente su mente, alimente su parte espiritual, eso es lo que usted va a dar. Si usted, por ejemplo, solamente ve todos los días Diomedes, pero no nutre
su mente con algo diferente a Diomedes, termina orientado de que realmente el estilo de vida que usted necesita es el de Diomedes. ¿Sí me explico? Me estoy comunicando. Hermanos, tenemos que emprender a hacer filtros mentales para saber qué vemos y qué no vemos. ¿Por qué? Porque el cuidado de la mente regula nuestra orientación del proyecto de vida. En segundo lugar, nosotros también debemos ser obedientes en el uso de las habilidades y destrezas laborales. Tiene que ver con el uso del cuerpo. Y allí, hermanos, es importante entender que necesitamos ayudarnos y ayudar a las nuevas generaciones en la formación laboral. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la mentalidad posmoderna con la que están creciendo muchos de nuestros hijos, y así no queramos admitirlo, nuestros hijos, es decir, los que nacieron después de la década del 80, 90, 2000, son posmodernos. Tenemos que entender que tenemos hijos e hijas con orientación posmoderna, y por eso es nuestra obligación ayudarlos a formar también en el uso de los recursos. ¿Cómo? Ayudándolos a que ellos entiendan que tienen que ser formados laboralmente desde niños. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, hay unos versículos interesantes que nos hablan de este tema. Proverbios capítulo 10, versículos 3 en adelante. Dice el versículo 3: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente, ¿qué le pasa a la mano negligente? Empobrece. Mas la mano de los diligentes, ¿qué le sucede? Enriquece. Note el contraste entre la negligencia y la diligencia. El que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo cuando hay que trabajar, cuando hay que segar, es hijo que avergüenza. Estos versículos nos ayudan a entender varias cosas: que siempre hay bendiciones en la cabeza del justo, pero que la violencia cubrirá la boca de los impíos. Hermanos, es importante hoy enseñarnos y enseñarle a las nuevas generaciones esto: el hecho de aprender, ¿qué cosa? Un arte, un oficio. Es importante que los muchachos y las nuevas generaciones entiendan la importancia de aprender un arte o un oficio. Creo que en las imágenes está la imagen de un carpintero. ¿Y qué ven ustedes interesante ahí en el carpintero? ¿Qué les llama la atención? Es un hombre de mucha edad, es un hombre ya muy adulto, y la razón de eso es porque este es un fenómeno que se está dando no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Las nuevas generaciones no quieren aprender un arte, no quieren aprender un oficio, porque hoy la cultura posmoderna les está enseñando que todo puede ser y debe ser, ¿qué? Fácil. Que todo es fácil. Que todo se obtiene de manera, ¿qué? Rápida, de manera inmediata. Hoy la gente y nosotros mismos hemos cometido el error como padres de no enseñarle a nuestros hijos que las cosas se obtienen ¿con qué? Con esfuerzo. Nosotros hemos cometido un error con esta generación, y es que les hemos entregado todo sin que les cueste absolutamente nada, y eso lo tenemos que cosechar. Y parte de ese resultado social es que cada vez son más los menores infractores, cada vez son los menores que la policía tiene que coger, porque al no tener todas las cosas y no quieren trabajar, entonces se dedican ¿a qué? A obtener las cosas de manera ilegal. Por eso usted ve que hoy la tasa de delincuencia va bajando. Antes había una tasa entre los 18, 19, 20 años. Hoy en día es muy normal, por ejemplo, en las grandes ciudades, encontrar adolescentes de 12, 13 años acusados de robo, de extorsión, acusados de atracos en los buses, en fin, una cantidad de actividades delictivas que cada vez es menor, y eso tiene que ver con esto. Esta imagen que ustedes están viendo
es de un chico que apenas tiene 13 años, fue cogido por el Gaula haciendo una extorsión en el eje cafetero. Pero esa imagen que ustedes están viendo es simplemente el reflejo de lo que está pasando en muchos de los hogares colombianos. Muchachos, muchachas, que quieren obtener las cosas fácil porque no quieren trabajar, porque sus padres no los están ayudando a formarse laboralmente. Por eso nosotros necesitamos como iglesia, hermanos, ser muy firmes en esto. Firmes en la disciplina, firmes en el modelo, firmes en no permitir la holgazanería. Porque miren lo que dice el versículo 5. El que duerme en el tiempo de la siega, en el tiempo del trabajo, en el tiempo de producir, es hijo que avergüenza. Para cualquier padre sería lamentable que en las pantallas de televisión saliera un hijo de esa manera. Pero se está dando, hermanos. Y se está dando lamentablemente en hogares cristianos también. Entonces, una de las cosas que debemos procurar hoy es aplicar la integridad en esto. Dios nos ordena a nosotros formar a nuestros hijos en el trabajo, a nuestras hijas en el trabajo. Hoy muchas niñas que quieren ser modelos, quieren ser personas reinas de belleza, quieren ser personas que no les toque hacer absolutamente nada. Muchas niñas están yendo a la universidad con la orientación de no hacer absolutamente nada y desgraciadamente se van a dar duro contra el suelo. Porque muchas muchachas y muchos muchachos van a la universidad pensando que cuando salgan les van a ofrecer un puesto de gerente ganándose 5, 6, 7, 8 millones de pesos y se van a estrellar durísimo en la vida. Hoy hay que enseñar a los hijos a que el mundo laboral es un mundo muy competitivo, que es un mundo difícil, que es un mundo de crisis, es un mundo de esfuerzo. Y por eso tenemos que brindarle nosotros las mejores herramientas, ser íntegros en decirles la verdad verdadera, en decirles cómo son las cosas y aterrizar a nuestros hijos. Pero ese trabajo comienza en casa. Nosotros tenemos que hacer funciones como estas. Así sea que los niños jueguen, que los niños, cuando un hijo le quiera ayudarle, déjelo que le ayude. Pero es que rompe los platos, deje que rompa el plato. Eso es parte del entrenamiento. Pero es que él hace más mugre, que déjelo que haga. Porque nosotros muchas veces frustramos los procesos de aprendizaje, de modelaje para los hijos. Y hay que enseñarlos a esto. Hay que enseñar que el hijo acompañe al padre, que el hijo esté con el padre, que la niña esté con la mamá. Todo eso, porque eso es importante. Yo celebro a los padres que han enseñado a sus hijos aquí un arte, un oficio que han enseñado. Mire el problema que tenemos hoy aquí en Ocaña. ¿Qué es lo que quieren ser los muchachos en Ocaña? No quieren ser ingenieros, no quieren ser mecánicos, no quieren tener nada. ¿Qué es lo que quieren ser los muchachos en Ocaña? Mototaxistas. Porque el mototaxismo a las 10 de la mañana tienen 10,000 pesos y con eso quedaron satisfechos totalmente. Pensaron que con 10,000 pesos en el bolsillo lograron transformar la economía del país. Qué lamentable y qué mediocridad de pensamiento el que tenemos nosotros en ese sentido. Entonces necesitamos, hermanos, quitar la visión del facilismo y entender que no se puede hacer. Miren, los japoneses en ese sentido tienen una cultura muy importante. La cultura japonesa tiene una situación donde el papá enseña al hijo sobre todo dos cosas: la responsabilidad y la disciplina. Son los dos baluartes. Y entonces en el Japón hacerse rico en menos de 5 o 6 años le da vergüenza al japonés. Los japoneses les da vergüenza hacerse ricos muy rápido. Para el japonés hacerse rico requiere entre 20 y 30 años de esfuerzo, que la gente diga, esa persona está siendo bien esforzada, lleva un proceso. Pero nuestros muchachos quieren empezar a ganar sueldos astronómicos trabajando a la semana. Y mire que aquí uno muchas veces, nosotros hemos pasado la experiencia en el Instituto Bíblico de querer conseguir un ayudante para alguna obra, para alguien que arregle algo, y no se consigue una persona. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta que hacen las personas que quieren trabajar? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? No, yo en la moto me hago eso en 2 horas.
La gente no quiere trabajar 8 horas. La gente quiere ganarse el dinero fácil. Por eso es que hay un crecimiento del microtráfico en Ocaña. Por eso es que hay un crecimiento de las niñas prepago en Ocaña. Por eso es que hay tanta delincuencia, muchachos robando bolsos a las señoras. Por eso es que hay tanta situación de criminalidad, porque nosotros y muchos padres han dejado la integridad al enseñar procesos, enseñar que las cosas se hacen de manera honrada. Llegar fácil a la cima es muy peligroso. El apóstol Pablo, hablando en este tema, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, mire lo que dice. Quiero que miremos ahí en Hechos capítulo 20 lo que Pablo dice. Hechos capítulo 20, los versículos 34 y 35. Dice Pablo: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, hablando Pablo, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo se pone como ejemplo de laboriosidad. En todo os he enseñado que trabajando así, con las manos, se debe ayudar ¿a quién? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este ágrafo es muy importante para entender esto. Entonces la formación laboral, hermano, es importante en esto. Debemos también ser obedientes en las habilidades y destrezas laborales también, al tener ética laboral. Tito capítulo 2, los versículos 9 y 10 nos van a enseñar algo de la importancia que significa ser íntegros también en nuestros trabajos, los que los tenemos. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Está hablando de una situación de sujeción a la autoridad, que es el patrón. Que agraden en todo, es decir, que cumplan con fidelidad, que usen la excelencia en sus trabajos, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí hay una situación que nos habla de la importancia del manejo ético que debemos tener en nuestros hogares. Muchos de nosotros robamos tiempo en nuestros trabajos. Esta es una imagen de personas que llegan al trabajo ¿a qué? A dormir, a tomar tinto, a charlar, a analizar durante las primeras 2 horas de su jornada laboral por qué fue que Colombia perdió contra Argentina. Hablar del último chisme de la ciudad, hablar del alcalde, hablar de todo. Y por ahí a las 11 entonces dicen: hola, hay que trabajar, ¿no? Y se ponen a laborar. Entonces hay varios aspectos en los cuales nosotros tenemos que entender que la ética, que es el conjunto de comportamientos, de acciones, nos implica en esto. Debemos ser íntegros en que si estamos trabajando, debemos ser éticos en el manejo del tiempo, hacer las cosas para las cuales nos contrataron. Hay personas que sustraen información, que utilizan de manera indebida los recursos de la empresa. Hay gente que, por ejemplo, coge el carro de la empresa y se va a hacer situaciones personales. Eso es falta de integridad. Hay personas que, por ejemplo, llegan tarde siempre al trabajo, y otras que roban elementos o sustraen elementos de su empresa. Mire, nuestro país está lleno de ejemplos de esto. Cuando uno mira la situación de la quiebra de las grandes empresas nacionales, uno se da cuenta que estas empresas quebraron en muchos aspectos. La culpa la tuvieron los mismos empleados. Empresas como Ferrocarriles Nacionales, una empresa pujante, una empresa terriblemente enorme en capital, en proyección, fue quebrada por los mismos empleados. Y así muchas empresas estatales. Mire, por ejemplo, la empresa petrolera más grande del país, que es Ecopetrol. Los empleados en Barrancas, si les dan 2 veces pollo en la semana, hacen huelga, porque les dan 2 veces pollo en la semana.
Ahora que está la crisis petrolera a nivel mundial, entonces si hubo ajustes, y hubo despidos, y hubo cosas, entonces muchos de ellos nos lamentamos lo que hicimos, como fuimos de torpes en esta situación. Y es que, hermano, nosotros tenemos que entender que tiene que haber una integridad para la empresa donde yo laboro. Tengo que ayudar, tengo que aportar, porque ese es mi sustento. Si usted trata mal a su empresa, si habla mal de la empresa, si no aporta para la empresa, si usted no coloca sus recursos en favor de la empresa, pues finalmente usted va a ser el único perjudicado, porque el patrón no va a sacar su capital, se va a ir, va a montar otro negocio, pero usted va a perder su empleo. Por eso una de las cosas integrales que debemos hacer es tener ética. Mientras que usted esté laborando en una empresa, sea fiel, sea honesto con esa empresa. Seamos honestos en la situación y no hablemos mal, no tratemos mal, no desfalquemos, no robemos, no nos robemos el tiempo, porque eso tiene que ver con la integridad a las cosas que Dios nos presta. Amén, hermanos. En segundo lugar, tenemos que aplicar la integridad a los recursos físicos que Dios nos presta, obedeciendo a Dios en el uso de ¿qué cosa? De los recursos financieros. Y ahí necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, en este tiempo de crisis, hacer una administración inteligente, ser íntegros en el manejo inteligente de los recursos de Dios y los recursos que Dios nos presta a nosotros. Acompáñenme nuevamente al libro de Proverbios, ahora al capítulo 27, y vamos a leer 4 versículos, que son los versículos 23 al 27 ahí, para entender esto. La Biblia dice: sé diligente, es un imperativo, en conocer el estado de ¿qué? De tus ovejas. En este tiempo se está hablando de ovejas porque los proverbistas vivían en una cultura, en una economía donde la base era el ganado, la ganadería y la agricultura. Ese es el capital. Hoy, si usted quiere colocarlo en el contexto suyo, en el entorno suyo, entonces puede decir: sea diligente en conocer el estado de su almacén, el estado de su depósito, el estado de su miscelánea, el estado de su finca, de su campo, el estado de su negocio de comida rápida, de costura, lo que sea. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, es decir, tenga cuidado por el capital que usted tiene y mire con cuidado sus rebaños, es decir, de qué está compuesto su capital. Y la razón de por qué la Biblia nos ordena que seamos cuidadosos con el estado de nuestro capital es la da en el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Porque las riquezas, ¿qué dice? No duran para siempre. Eso es una verdad, hermano, muy pero muy sabia. Las riquezas no duran para siempre. Hoy puede tener usted dinero, pero en una crisis puede quedar sin nada. Dice: saldrá la grama, versículo 25. Perdón, me salté una parte. Y serán la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos, dice, son para tus vestidos. Es decir, los corderos van a producirte el sustento para que te vistas, y los cabritos para comprar un campo, el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para el mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. En el contexto ganadero le está diciendo simplemente: mire, todo lo que usted tiene, lo que usted necesita para vestirse, para alimentarse, para adquirir más propiedades, lo tiene ahí. Hoy en día la aplicación es la misma. El trabajo, muchos de nosotros no tenemos propiedades, pero tenemos algo que el Señor nos presta, y es la posibilidad de trabajar, de obtener un recurso. Y entonces eso implica que debemos tener un uso mesurado, mucho más en un tiempo de inestabilidad económica como el que tenemos, un uso mesurado de los recursos. Eso implica el control del capital que tenemos, la inversión inteligente de cada peso para sostenernos. En los hermanos que tienen negocio, mirar cuáles son sus márgenes de utilidad para no caer en el agiotismo. Y es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Hoy, en este aspecto de la integridad, tenemos que partir de que cada familia
tenemos que producir un presupuesto unidos. Es importante que si trabaja uno, trabajamos los dos, hagamos un presupuesto inteligente de gastos. Hoy hay que minimizar muchas cosas. Hoy tenemos que romper un paradigma y es dejarnos llevar por lo que otros hacen. No, hoy en día necesitamos ajustarnos a la realidad propia de cada familia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que usan los vecinos, por lo que comen los vecinos, por lo que visten los vecinos, por lo que compran los vecinos, pues vamos a terminar mal. Hoy se necesita ser inteligente y decir: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi hogar, para mi familia? Y eso es lo que hoy en día hace sobrevivir las economías inestables que tenemos. Entonces necesitamos mirar primero qué es importante para la sostenibilidad del proyecto de vida hogareño. Mirar bien qué es lo que realmente necesitamos en la canasta familiar. Hoy hay muchas cosas suntuarias que no necesitamos. Y muchas veces con la llegada ahora de los supermercados a nuestra ciudad, la cultura de compra va a cambiar. Cuando llegue Olímpica y venga la competencia con éxito, van a haber promociones, van a haber cosas y vamos a comprar muchas cosas que después decimos: bueno, ¿y esto para qué lo compramos? No sé, pero estaba barato, estaba en promoción. Y eso es lo que pasa, esa compra compulsiva nos afecta a nosotros. A veces nos compramos 2 champús, pero en la caja tenemos más champú. No, pero es que ese está barato. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, esa situación compulsiva de compra, que la manejan muy bien estas grandes empresas, a veces nos afecta a nosotros. Ahí tenemos que ser íntegros. ¿Eso está presupuestado? No. Si no está presupuestado, no se compra. Punto. No se compra. Y eso es parte de una cultura de compra. Entonces, nosotros necesitamos también entender esto, la situación de mercado. Nosotros necesitamos entender la situación de mercado tanto para el que compra, pero también para el que vende. Los hermanos que aquí son comerciantes, hay que ponerle mucho cuidado a la integridad en los pesos, en los precios, en su margen de utilidad. Piense si usted está ganando lo que es íntegro, lo que es justo. El hermano Elfio tiene por ahí una anécdota de una señora que era la que vendía el azúcar más barata, no sé si la han escuchado. Y entonces esa señora vendía el azúcar más barata del barrio. Y todo el mundo iba a comprarle azúcar allá a esa señora. Luego se convierte al Señor y la señora sube el precio del azúcar. Y entonces la gente dice: pero no entendemos, hermana, usted ahora que es creyente vende el azúcar más caro. Y antes, cuando no era creyente, cuando era impía, lo vendía más barato. Decía: es que cuando era impía les daba en la cabeza a ustedes, ahora les vendo lo legal. ¿Sí? Entonces, el aspecto íntegro, el aspecto de la ética, el aspecto de usar los pesos buenos, las medidas buenas, lo que es justo, lo que es íntegro, ¿verdad? Entonces, la administración inteligente nos va a ayudar a suplir estas cosas. Debemos aplicar la integridad a los recursos físicos que Dios nos presta también, en el sentido de la provisión inteligente, el cómo proveer de manera inteligente también para nuestra familia. Proverbios capítulo 15, el versículo 6, dice de la siguiente manera. Note: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Hermanos, necesitamos desarrollar con urgencia, y esto debe ser una tarea de todos nosotros, la cultura del ahorro. Necesitamos desarrollar la cultura de ahorrar. Esa cultura es bíblica, hermano. El ahorro está muy bien establecido a lo largo de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando controlamos los gastos, el gasto controlado trae tranquilidad aún en los momentos de crisis. Ninguno de nosotros estamos exentos a tener momentos de crisis, y ese es un principio bíblico de administración. Nosotros hoy en día estamos abocados al facilismo en el uso de esto. Hoy, antes, yo me acuerdo que en la década pasada tener una tarjeta de crédito la tenían solamente las personas con mucho capital. Era un privilegio, un distintivo
de las personas que tenían mucho dinero. Hoy en día a usted se la dan y casi que lo obligan a que firme para tener una tarjeta de crédito. Esta es una estrategia diabólica de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque si usted mira el entorno, las entidades financieras tienen una lucha para tener mucho del dinero nuestro. Y uno piensa, voy a comprar con la tarjeta y qué bueno que me van a dar 10, 15, 24 meses de plazo, pero realmente lo que le están diciendo, te vamos a quitar la plata en maneras muy delicadas sin que te des cuenta y nos vas a pagar 3 y 4 veces lo que vas a comprar. Ese es el problema. Nosotros nunca vemos la tasa de usura. Nosotros nunca pensamos en qué significa el 27 o 28 32% de la tasa de interés anual. Tal vez los que son administradores, contadores, pueden hablar mucho más de ese tema, pero realmente todos los días somos atracados por las entidades financieras. Los bancos no nos regalan absolutamente nada, nos quitan todo. Uno dice, qué bueno que tengo la cuenta de ahorros. Por eso hay un proyecto de ley ahora que van a obligar a los bancos a que al menos nos reconozcan unos intereses mínimos por el dinero que nos tienen allá y que nos trabajan. Los 100,000 pesos suyos, más los 200,000 suyos, más el millón suyo, lo trabajan todos los días y le sacan y le sacan y le sacan utilidad, y usted no recibe un solo peso de eso. Antes, cuando usted va a consultar su saldo, le quitan plata. Usted deja 20,000 y cuando va a mirar al mes, usted le debe al banco 7,000 pesos. Eso es lo que pasa hoy en la cultura financiera. Entonces, necesitamos, hermano, entender que el ahorro es algo interesante y debemos evitar la fianza, el uso de las tarjetas de crédito, del dinero fácil, de las cosas sencillas, porque esas tasas de usura están quebrando a muchos hogares colombianos y necesitamos tener integridad en esto. Si usted no tiene el dinero, y no estoy hablando aquí que no tengamos que acceder a líneas de crédito, tenemos que acceder a líneas de crédito queramos o no queramos, es parte del sistema moderno, pero lo importante es que tengamos claridad en que es mejor ahorrar la provisión y no dejarnos deslumbrar por el uso inadecuado de las tarjetas de crédito. Proverbios capítulo 22, 2 versículos que quiero leer para ustedes, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Entonces, importante que tengamos en cuenta esto. Debemos también aplicar la integridad a los recursos físicos que Dios nos presta, obedeciendo a Dios en el uso de los recursos muebles e inmuebles. Nosotros tenemos bienes que el Señor nos presta, y en Proverbios capítulo 24 hay una página adelante donde estamos, los versículos 3 al 6 nos dicen lo siguiente: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia, ¿qué cosa? Se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, el hombre que es docto, que es inteligente. Debemos ser limpios en la forma como nosotros adquirimos los bienes. Es decir, no tenemos que utilizar soborno ni pagar por debajo de la mesa. Cuando Dios nos dé la oportunidad de adquirir algo, hagámoslo de manera transparente, de manera honesta, ¿sí? Debemos preguntarnos cómo estamos adquiriendo los bienes con honestidad. Mire, una de las cosas que estamos viendo, ¿por qué cuando usted compra un celular, pregúntese por qué ese celular es tan barato? Posiblemente usted está comprando un celular robado, un celular que costó la vida de pronto de alguien que fue apuñalado por ese celular. No lo compre, eso es integridad. Yo no compro lo robado, no compro lo barato. Yo me acuerdo hace muchos años, muchísimos años, llegó alguien al taller que tenía mi papá de ornamentación, le dijo: vea señor, le compro esto, es que estoy en una necesidad y necesito venderle esta pulidora, todo. Mi papá dijo: uy, qué buen negocio ¿sí? Y lo compró una pulidora, compró unas cosas ahí, no me acuerdo bien. El caso es que duró con ello como 15, qué negocio, decía mi papá, qué negocio, eso es una bendición de Dios eso, ¿sí? Cuando se entraron al taller y nos robaron todo. Los mismos ladrones que le habían vendido eso vinieron y le robaron absolutamente toda la herramienta. No vale la pena hoy comprar las cosas baratas. Lo barato siempre sale ¿qué? Caro. Entonces
tenemos que tener cuidado en cómo conseguimos las cosas, cómo realizamos los negocios, cómo ganamos, ¿sí? Hoy en día esta es una práctica muy común en nuestra región, sobre todo, y es la parte del contrabando. Uno no entiende las noticias. En Venezuela no hay arroz, porque todo el arroz lo estamos comiendo los ocañeros. Uno no entiende, no hay mantequilla y toda la mantequilla venezolana no la estamos consumiendo aquí. No hay aceite venezolano, no hay nada en los estantes. Y es una forma impresionante como estamos mirando. Hay que analizar la ética, la integridad en esto. En Proverbios 20:14 nos dice lo siguiente la palabra de Dios: el que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba en las cosas. Entonces tengamos mucho cuidado en la forma como adquirimos los bienes, en la integridad en esto. Lo hacemos también obedeciendo a Dios en el recurso y en la administración de los bienes muebles e inmuebles, en la utilización honesta de los bienes inmuebles. Proverbios 3, 9 y 10, un pasaje muy interesante, nos dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esos dos versículos nos llevan a entender que muchos de nosotros consagramos nuestras casas, nuestros carros, nuestras fincas a muchas cosas. Yo me acuerdo una vez en la iglesia de la Alquería, una hermana llegó a decirnos a nosotros: ay, hermanos, yo quiero darle gracias a Dios porque, hermano, la casita que tenía, el local que tenía, ya lo arrendé a una persona y me pagó de contado 4 meses por adelantado. Y él es un señor como médico porque tiene muchas cosas y muchos aparatos y cosas. Y qué bendición, hermano, gloria a Dios por eso. Y la hermana contenta porque le han pagado 4 meses por adelantado, ¿sí? Resulta que la hermana de la iglesia le había arrendado su casa a un brujo. Y contenta con eso. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos también tener integridad cuando arrendamos un bien. ¿A quién se lo arrendamos? Hay personas que han arrendado su casa y resulta que le han hecho extinción de dominio porque ahí montaron una olla para vender drogas, o para guardar bazuco, para guardar contrabando, o para guardar pimpinas de gasolina. Hay que tener mucho cuidado en el uso de nuestras casas. ¿Para qué usamos nuestras casas? ¿Para qué éticamente lo hacemos? Entonces, recordemos que todo lo que Dios nos da debemos tenerlo para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Si compro un instrumento musical, si compro un equipo de sonido, si compro un iPhone, si le regalo un iPhone a mi hijo, ¿para qué se lo regalo? Para que glorifique a Dios. Entonces muchos de nuestros muchachos que tienen sus medios de reproducción de música no lo tienen lleno de música cristiana. Ayer le hacía la pregunta a los muchachos del campamento: ¿cuántos de ustedes tienen el 100% de música cristiana? 1 o 2 levantaron la mano. Porque la mayoría de nuestros hijos no están escuchando música cristiana. Escuchan reggaetón, escuchan vallenato, escuchan balada, escuchan rock. Y eso tiene que ver con el uso inteligente de los recursos muebles e inmuebles. Entonces es importante eso. Hay gente que de pronto los recursos los usa para el juego, para la ludopatía. Hay casos de gente que ha perdido absolutamente todo por el juego, en los casinos, en las apuestas, en todas esas cosas. Dilapidan lo que Dios les da. Ahí necesitamos ser íntegros. Todo lo que Dios nos da es para que Él sea glorificado en todas las cosas. Amén, hermanos. En tercer lugar, hermano, vamos a hablar de la integridad en los recursos especiales, es decir, en los recursos intangibles que Dios nos presta. Y lo primero que vamos a hablar es de la obediencia a Dios en el uso del tiempo. El tiempo es un intangible que Dios nos presta. Y lo primero que tenemos que entender es que nosotros vivimos en un tiempo, en tiempos donde todo sucede muy rápido. Eclesiastés en el capítulo 9, los versículos 2 y 3 nos dicen lo siguiente: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo, le ocurre al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca,
al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Este pasaje, que es muy profundo, nos habla de la utilización sabia del tiempo. Alguien, por favor, que nos lea Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16, que es un texto muy interesante. Si alguien nos quiere ayudar con la lectura de ese texto, le agradecería. Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16, un pasaje supremamente conocido de la Escritura. Mirad pues con inteligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Los días son qué? Son malos. Y el problema de esto, hermano, radica en que nosotros tenemos que aprender a diferenciar dos cosas. Casi siempre decimos no tengo tiempo para las cosas. Y ahí hay una gráfica que dice que la impuntualidad no es falta de tiempo, sino es falta de ¿qué? De respeto. Mis hermanos, tenemos que partir del análisis de qué es importante y qué es prioritario en la vida. Muchos de nosotros no entendemos esto, pero todos contamos con 1440 minutos diariamente, no tenemos más ni menos. Todos nosotros tenemos un capital diario de 1440 minutos, pero la clave está en que no hemos sabido distinguir qué es importante o qué es prioritario. Entonces miremos qué es importante. Importante es nuestra relación con Dios, importante es la relación con nuestra familia, importantes son los compromisos que hemos adquirido, importantes son las oportunidades, son las actividades que hemos programado, lo que está planificado. Cuando dejamos de hacer eso que es importante, entonces todo se nos vuelve ¿qué? Prioritario. Y ahí se nos enredan las cosas. Porque lo prioritario es todo lo que no hicimos en el cuadro morado. Entonces, programas apremiantes hay que hacerlo, crisis en las relaciones familiares, tareas atrasadas, compromisos aplazados, proyectos que están aplazados también. En fin, todas las cosas se nos dañan. Entonces usted tiene que centrarse en lo importante para que lo prioritario nunca llegue a su vida. Pero desafortunadamente casi siempre hacemos lo contrario. Dejamos todo para mañana y todo se nos vuelve una prioridad. Entonces necesitamos también tener integridad en el uso del tiempo, hermanos. Aquí hay una pequeña pirámide que quiero mostrarles, es la del tiempo diario. ¿Cómo deberíamos nosotros utilizar el tiempo diario? Entonces, orar, meditar en la palabra, realizar tareas productivas, trabajar, estudiar, hacer ejercicio físico, leer un libro, ¿cierto? Tener una buena relación familiar. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Necesitamos hacerlo todos los días. No sé si me puedan ayudar ahí, eso, ayúdenme ahí. Debemos hacerlo todos los días. Todos los días debemos hacerlo. Entonces, esa situación de todos los días es importante. Es importante realizar esa primera labor todos los días. La segunda cosa que debemos hacer en el uso del tiempo es el poder hacerlo 2 o 3 veces al día, que es que actividades comunitarias. ¿Qué otra cosa? Practicar un deporte, ¿cierto? Y el tercer aspecto que debemos hacer está ahí en la parte morada. Y note que en la cúspide de la pirámide, lo que debemos hacer menos de 2 horas al día sería eso, en lo cual se nos está yendo la mayor parte del tiempo. Entonces la pirámide nuestra está invertida. Nosotros vemos televisión, jugamos, hacemos las cosas, y eso está ocupando la mayor parte del tiempo. Pero la base de la pirámide, que debe ser lo que debe hacerse todos los días, no lo estamos haciendo. Por último, mis hermanos, debemos obedecer a Dios en el uso de la autoridad, la utilización de la autoridad. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 1 al 3 nos dicen lo siguiente:
Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Una de las cosas intangibles que Dios nos regala es la utilidad de la autoridad. Y Dios nos proveyó de esa autoridad porque la autoridad viene de Dios. La autoridad es la voluntad de Dios. Y esa voluntad nos ha sido delegada, es una función que Dios nos delegó para que nada en el orden de la familia, en el orden de la sociedad, en el orden del universo cambie. Y todo requiere obediencia. Nosotros debemos tener una ética, una integridad en el uso de la autoridad, no solamente en la familia, sino también con cada aspecto de nosotros. Sujetarnos a las autoridades, pero también poder ejercer la autoridad. Esa aplicación de la autoridad nos lleva a entender que, por ejemplo, hay tres aspectos de la autoridad que se dieron con el sacerdote Elí. En 1 Samuel 3:13, que tenía 2 hijos que no se sujetaron a la autoridad porque su padre nunca ejerció la autoridad. Entonces, para un padre de familia es importante entender que hay que tener integridad en el uso de la autoridad y de la disciplina. Es importante que el padre entienda lo que es ser autoridad. Una de las cosas importantes de ser autoridad es que en el caso de Elí era el sacerdote, es decir, tenía una investidura que ostentaba, era el sacerdote y no usó la autoridad que tenía. Esa situación lo llevó entonces a que él tiene un reconocimiento, un prestigio que sus hijos debían tener. Y nosotros en ese caso de la autoridad debemos entender que tenemos autoridad de Dios para gobernar, tenemos que ser íntegros en aplicar la autoridad en nuestros hogares. En segundo, hay una diferencia en tener poder. El padre tiene poder, tiene los medios para ejercer la autoridad y por tanto tiene que hacerlo con sabiduría, sin gritos, sin nada, con coherencia. Y el tercer y último aspecto es tener autoridad. El tener autoridad implica que nosotros debemos mostrar integridad para ser modelo, para tomar decisiones correctas, justas, útiles, para que nosotros entendamos que tenemos que reprender y tomar decisiones correctas. En no hacerlo, nos está haciendo que deshonremos a Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos entender que hay que tener mucho cuidado con la manera como manejamos los recursos tangibles e intangibles que Dios nos presta. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Señor, muchísimas gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia, y queremos confesar, Señor, que muchas veces hemos sido muy infieles en el uso de esta tarea, pero te rogamos que nos ayudes a ser fieles, a poder, Señor, administrar eficientemente lo que tú nos prestas, nuestro cuerpo, nuestra mente, los recursos económicos, los bienes muebles e inmuebles, la autoridad, el tiempo que tú nos prestas para hacer las cosas para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.